Vamos a hablar de isoinmunización RH o eritroblastosis fetal. ¿Qué es esto? Estos nombres suenan extraños. Es cuando tú eres RH negativo y tu bebé es RH positivo. Ya te voy a explicar en qué consiste la enfermedad y por qué ocurre esta patología, donde se crean anticuerpos que destruyen los glóbulos rojos del bebé cuando la mamá es negativa y el bebé es positivo, y la mamá previamente ha tenido una isoinmunización y crea estos anticuerpos contra el antígeno D. Ya te voy a explicar cómo ocurre, cuál es el seguimiento y cuál es el manejo de esta patología. Es una patología que se presenta en mujeres RH negativo. Ya vamos a ver las opciones para que ocurra la enfermedad en el feto. Eres RH negativo. Idealmente, en el mundo de las situaciones ideales, deberías conseguirte un compañero o el papá de tus hijos que fuese RH negativo y no tendríamos ningún problema. Pero ese es el supuesto mundo ideal que no va a ocurrir. Tú eres negativo y te consigues un compañero sexual RH positivo. Y aquí es donde comienzan los problemas y donde podrías isoinmunizarte. Podrías isoinmunizarte en tu primera gestación, podrías isoinmunizarte en un aborto o podrías isoinmunizarte en un embarazo del cual ni siquiera te enteraste, tuviste un pequeño retardo menstrual debido a la menstruación después de 35, 40, 50 días y resulta que estabas embarazada, nunca te enteraste y ahí pudo haber ocurrido la isoinmunización. Se pudieron haber generado anticuerpos contra el antígeno D de tu bebé RH positivo. O sea, esas son las opciones que tenemos para que te isoinmunices. Si no te has isoinmunizado en tus controles prenatales, el CUMS indirecto es negativo, no vas a tener ningún problema en el embarazo y debes en cada trimestre realizarte un CUMS indirecto para estar seguros que es negativo y no va a haber ningún problema. Pero si el CUMS indirecto es positivo, aquí es donde se va a presentar la enfermedad y es aquí donde vamos a tener la gran cantidad de problemas. Y este CUMS puede ser positivo porque lo sabías ya desde antes y en una consulta preconcepcional sabes que eres CUMS indirecto positivo, o durante tu control prenatal y en tus embarazos te enteras que el CUMS indirecto es positivo y que ya tienes la isoinmunización. Vamos a ver cómo es el seguimiento y cómo se desarrolla la enfermedad de aquí en adelante. Tienes el CUMS indirecto positivo, o por consulta preconcepcional o porque te lo realizaron en el embarazo y ya sabemos que estás isoinmunizada. Primero, tienes que hacerte un CUMS indirecto cuantitativo para saber en qué nivel de diluciones tienes el examen positivo. Es muy diferente tener un positivo débil a tener un positivo en 32, en 64 diluciones, en 128 diluciones, lo cual te pudiese presentar la enfermedad en el bebé en edades gestacionales más tempranas y ser más severa. En este caso ya tú estás diagnosticada, ya eres positiva para el CUMS indirecto y tenemos que empezarte a realizar el seguimiento. ¿El seguimiento para qué? Para saber en qué momento tenemos que hacerte una transfusión intrauterina porque tu bebé está presentando una anemia. Generalmente hacemos transfusiones cuando las anemias están de moderadas a severas. En moderadas leves no hacemos transfusiones dentro del útero al bebé. Pero resulta que tú tienes un CUMS indirecto que es negativo. Bueno, eres negativo, tu esposo es positivo, tuviste un evento obstétrico adverso, tuviste un aborto. No sabemos si el bebé que tenías era positivo o negativo, porque tu esposo puede ser positivo, heterocigótico, y existe la posibilidad que de pronto tú seas negativo. Tuviste un aborto,
Siempre que seas negativo y tu compañero sea positivo, tienes que colocarte la inmunoglobulina anti-D. ¿Por qué? Porque es la forma de evitar que te vayas a inmunizar, que tu organismo genere anticuerpos para un futuro embarazo. O tuviste un embarazo a término después de un parto, de una cesárea, se hizo el tipo de sangre de tu bebé y tu bebé es positivo. Tienes que colocarte la inmunoglobulina anti-D, porque es lo único que te va a permitir que no te subinmunices para el siguiente embarazo. Tuviste tu control prenatal, todo el control prenatal, tuviste CUMS negativo, te colocaste la inmunoglobulina anti-D entre la semana 26 y entre la semana 28, y al momento de nacer le haces el RH a tu bebé y es positivo, tienes que ponerte siempre la inmunoglobulina anti-D, no lo olvides. Tenemos el diagnóstico establecido, CUMS indirecto positivo, títulos elevados. ¿Qué hacemos? Seguimiento. Seguimiento para determinar en qué momento está ocurriendo una hemólisis, en qué momento se están destruyendo los glóbulos rojos del bebé. Y esto lo podemos determinar de dos formas. Anteriormente hacíamos amniocentesis seriada, sacábamos líquido amniótico y la orina del bebé, que es el líquido amniótico, lo íbamos a encontrar más amarillo. ¿Por qué? Porque al ocurrir la hemólisis del glóbulo rojo se liberaban bilirrubinas y lo que hacíamos era la determinación del color por espectrofotometría de ese líquido amniótico para establecer en qué momento el feto tenía una anemia severa e iba a necesitar una transfusión intrauterina. Hoy en día esto se facilitó porque lo que hacemos es la evaluación de la arteria cerebral media del feto mediante la utilización del Doppler. ¿Qué miramos? La velocidad máxima durante la sístole en que viaja el glóbulo rojo por la arteria cerebral media. Lógicamente, si nosotros sabemos que el bebé tiene anemia, tiene menos cantidad de glóbulos rojos y al tener menos cantidad de glóbulos rojos, estos van a aumentar su velocidad para poder llevar la cantidad de oxígeno y nutrientes a tu bebé. La arteria cerebral media hoy en día es el indicador principal para establecer, según los valores de esta velocidad sistólica máxima, en qué momento el feto está presentando una anemia severa y en qué momento debemos realizar una transfusión intrauterina. Estos valores los llevamos a las tablas de Mari y podemos determinar el valor de la hemoglobina del feto para realizar la transfusión intrauterina. El seguimiento es fácil, el diagnóstico es fácil, pero siempre hay que pensarlo y tener en cuenta cuál es el manejo que necesitamos. Ya te voy a hablar de la transfusión intrauterina y en qué momento debe nacer tu bebé. CUMS indirecto positivo, alteración del Doppler en la arteria cerebral media, definir momento de transfusión. ¿Qué hacemos? Conseguimos glóbulos rojos empaquetados con características específicas de un hematocrito alto, RH negativo, y procedemos a la realización de la transfusión intrauterina. Tenemos que transfundir volúmenes bajos porque si no podemos producir una falla cardíaca en el bebé por volúmenes demasiado elevados. Cuando realizamos este procedimiento lo debemos hacer con la menor cantidad de volumen posible y con el hematocrito más alto posible, con el fin de transfundir pocos volúmenes y pasar el bebé de una anemia leve a una anemia moderada. Posteriormente vamos a determinar cuándo son las transfusiones suficientes, porque recordemos que el proceso de hemólisis no va a parar. Mientras exista la eritroblastosis fetal, va a seguir ocurriendo la hemólisis en el feto. Tratamos siempre de llevar el feto hasta la semana 32, momento en el cual decidimos culminar el embarazo. Si tenemos anemias leves, podemos llegar a edades gestacionales más avanzadas. Y otro problema que tenemos es que el parámetro del Doppler de la arteria cerebral media, después que hemos hecho la primera transfusión intrauterina, ya me cambia. Ya tienes que saber o debemos saber en qué momento debemos programar la segunda o la tercera o las transfusiones que sean necesarias para tratar de llevar ese feto por lo menos a semana 32 para culminar el embarazo.
Recuerda, estar isoinmunizada no significa siempre transfusión intrauterina, pero sí significa control estricto semanal o quincenal con evaluación de la velocidad máxima de la arteria cerebral media. Si deseas saber más de eritroblastosis fetal, si eres RH negativo, no dudes en consultarnos.